Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol de Tórax 9 abrasaba sin piedad, pero Elías ya no lo sentía. Su taller improvisado, construido con piezas de naves oxidadas y escombros interestelares, era su refugio y su celda. Vivía solo, rodeado de silencio, arena y chatarra. Había venido al planeta buscando paz. O quizás castigo. Aún no lo sabía. Esa tarde, el silencio fue roto por un estruendo seco, un grito del cielo. Elías salió a tientas entre las sombras de su refugio, con la mirada entrecerrada por la luz. En el horizonte, una estela de humo ascendía en espiral. Algo había caído. Tomó su rifle viejo, por si acaso, y se subió a su deslizador, acelerando entre dunas hasta llegar al cráter recién formado. Allí, lo vio. Una nave alienígena, de líneas curvas, diseño tribal y tecnología imposible de catalogar. Estaba destrozada, con una de sus alas incrustada en la roca. Elías se acercó despacio, sintiendo como el calor irradiaba de los restos metálicos. Y entonces la vio a ella. Estaba tendida junto a la nave, medio cubierta de polvo y sangre azul oscura. Tenía la piel plateada con marcas luminosas en los brazos y el rostro. Su cabello era blanco como la sal, pero teñido de hollín y quemaduras. En cuanto Elías se inclinó para tocarla, ella reaccionó como un rayo. Un arma alienígena apareció en su mano y lo apuntó directo al pecho. «No quiero ayuda», dijo con voz ronca pero firme. «Pues mala suerte», respondió Elías sin retroceder. «Estás sangrando. Tu nave está muerta. Y yo soy lo más cercano a un milagro que hay por aquí». Ella lo miró unos segundos eternos. Sus ojos eran violeta intenso, pero llenos de desconfianza. Finalmente bajó el arma. No por rendición, sino porque el dolor la vencía. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Elías la atrapó antes de que tocara el suelo. «Maldita sea», murmuró él, sintiendo el peso de su cuerpo débil. «¿Quién eres?» Ella no respondió. Sus labios se movieron apenas, diciendo un nombre que él apenas logró oír: Lucía. Volvió al taller con ella en brazos. La colocó sobre su mesa de trabajo, como si fuera otra máquina averiada que necesitaba reparar. Pero sus heridas eran orgánicas, y su tecnología, incomprensible. Tenía un respirador clavado al cuello, circuitos insertados entre las costillas, y una placa sellada sobre el pecho que latía al compás de su corazón. Trabajó durante horas. La limpió, la vendó, retiró escombros metálicos de sus heridas. No sabía si estaba haciendo más daño que bien, pero ella sobrevivía. Su respiración se estabilizó. Sus músculos dejaron de temblar. En medio de la noche, cuando todo estaba en silencio, Lucía abrió los ojos. Elías estaba dormido en una silla, con las botas llenas de arena y las manos manchadas de aceite y sangre alienígena. Ella lo observó por largo rato, en silencio. Cuando él despertó al amanecer, la encontró sentada, mirándolo fijamente. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «No lo sé», respondió con sinceridad. Ella asintió, como si esa fuera la única respuesta aceptable. El sol se alzó sobre Tórax 9, pero por primera vez a Elías no le pareció tan implacable. Porque en su taller, entre piezas oxidadas y memorias rotas, había aparecido algo que jamás esperó volver a sentir: una presencia, un misterio, una razón. Y con ella, una amenaza que aún no comprendía. Los días en Tórax 9 eran eternos, calurosos y silenciosos. Pero desde que Lucía apareció, algo había cambiado en el aire. Elías lo sentía en los pequeños detalles. El modo en que el viento ahora parecía más suave, como el chirrido de los paneles solares ya no le resultaba tan molesto, y como su taller, antes lleno de soledad, comenzaba a parecer un lugar habitado. Lucía aún no confiaba del todo. Caminaba por el taller con pasos cuidadosos, como un animal herido que todavía temía la trampa. Observaba las herramientas, las piezas oxidadas, las pantallas viejas con datos a medio borrar. No decía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas. «Tu tecnología es primitiva», le dijo una vez mientras él soldaba un circuito roto con chispas saltando a su alrededor. «Y aún así, te salvó la vida», respondió Elías sin levantar la vista.
Ella no replicó. Pero desde ese momento empezó a mirarlo diferente. Pasaron 3 días. Lucía apenas dormía. Solo observaba, en silencio. Cuando hablaba, lo hacía poco, como si medir cada palabra fuera vital. Una noche, mientras Elías ajustaba el núcleo de ignición de su nave, la sintió acercarse por detrás. «¿Qué es este lugar para ti?», preguntó. «Una tumba con herramientas». Lucía se quedó callada. Luego se sentó junto a él, por primera vez. «Yo no debería estar aquí. Si descubren que sigo viva, vendrán por mí». «¿Quiénes?», preguntó él. «Mi gente. O lo que queda de ella». Elías la miró. Sus ojos violetas ya no estaban fríos, sino llenos de algo que no esperaba: miedo. «No pareces alguien que tenga miedo. Porque tú no sabes lo que hice para sobrevivir». Él no insistió. Pero esa noche, al ver cómo se acurrucaba en un rincón del taller sin decir una palabra más, sintió que quería protegerla de todo lo que ese pasado oscuro significaba. La cuarta noche, Lucía se acercó con pasos lentos. Elías estaba sentado afuera, mirando las estrellas que brillaban débilmente en el cielo cargado de polvo. «Nunca he visto un humano como tú», dijo ella, en voz baja. «La mayoría huye o ataca. Tú reparas. Escuchas. ¿Por qué? Porque no me queda nada más». Su voz fue apenas un susurro. «Me cansé de pelear contra cosas que no puedo cambiar. ¿Y si yo trajera esa pelea hasta ti? Entonces pelearía por ti». Lucía lo miró, como si intentara leerle el alma. Se sentó junto a él. No dijeron nada por largos minutos. Solo respiraban el mismo aire cálido del desierto, mientras la nave seguía inerte, esperando. Ella giró la cabeza y lo miró de nuevo, más cerca esta vez. «En mi cultura, no besamos a quienes no consideramos dignos. Es una muestra de vulnerabilidad». «Entonces no lo hagas», respondió él, con la voz tensa, con los latidos acelerados. «No quiero que te sientas vulnerable». «Ya lo soy, Elías», susurró. «Pero solo contigo». Y sin pedir permiso, lo besó. No fue suave, ni dulce. Fue crudo, lleno de fuego contenido. Sus labios sabían a metal y a polvo, pero también a algo más profundo. A promesa. A entrega. Elías la rodeó con los brazos, tirando de ella hacia su pecho, sintiendo como su corazón latía al mismo ritmo que el suyo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. «Mañana estarás lista para volar», le dijo él, intentando ocultar lo que sentía. «Tu nave ya está casi completa». Lucía bajó la mirada, tocándose el labio inferior, donde aún sentía su presencia. «Tal vez no quiera irme». Elías no respondió. Pero por dentro, algo en él sonrió como hacía años no lo hacía. Ella no era solo una alienígena. Era el caos, el fuego, el misterio. Y por primera vez en mucho tiempo, él quería ser parte de algo, aunque lo quemara. El sol aún no se había alzado cuando Elías despertó. El silencio era extraño. Demasiado perfecto. Se levantó de golpe y notó que la nave estaba encendida. Los paneles laterales vibraban con energía nueva, los sistemas de navegación brillaban con una intensidad que no había visto desde que la encontró. Lucía estaba frente a la nave, de espaldas a él. Su figura recortada contra el cielo color ceniza parecía más solitaria que nunca. «Hoy puedes volar», dijo Elías, acercándose. Ella no respondió de inmediato. Cuando se giró, algo en su mirada había cambiado. Ya no estaba la misma suavidad de la noche anterior. Había tensión. Decisión. «No puedo irme», murmuró. «Pero tampoco puedo quedarme sin hacer esto primero». Extendió el brazo y, sin previo aviso, se cortó con la hoja curvada que llevaba colgada a la cintura. Su sangre, azul oscura, cayó en silencio sobre la arena. Trazó con el dedo una figura extraña en el aire, que brilló un segundo antes de desvanecerse. «¿Qué fue eso?», preguntó Elías, dando un paso atrás. «Un pacto. Un lazo de vida. Has reparado más que mi nave, Elías. Me has devuelto algo que no creía posible. Confianza. Y en mi cultura, eso se paga con sangre». Elías la miró,
sin saber si debía sentirse halagado o aterrorizado. ¿Qué significa eso exactamente? Que ahora estás ligado a mí. Que si caigo, tú también caerás. Que si escapo, tú también eres buscado. Eres mío, por derecho. La nave comenzó a emitir un zumbido agudo. Lucía frunció el ceño. Nos encontraron. Del cielo descendieron 3 naves negras, como agujeros en el firmamento. Se movían sin ruido, envueltas en una tecnología que parecía tragar la luz. Elías retrocedió instintivamente, pero Lucía se mantuvo firme. Vinieron por mí. La primera nave aterrizó con violencia, levantando una ola de polvo. Se abrió un compartimento y de él bajaron 5 figuras con armaduras vivas, cubiertos de símbolos grabados en sus pieles. Uno de ellos avanzó. Lucía de Kaaraa. Has violado el código. Has activado un vínculo prohibido con un humano. Estás condenada. No me arrodillaré otra vez, dijo ella con un tono que heló a todos. Entonces él morirá contigo, respondió el comandante, señalando a Elías. Ni lo sueñes. Elías no sabía de dónde le vino la fuerza, pero avanzó, colocándose entre Lucía y los soldados. Solo tenía una llave inglesa oxidada en la mano, pero su postura no dejaba lugar a dudas. Pelearía. Uno de los soldados se rió. ¿Un humano? ¿Con una herramienta? Lucía se movió como un relámpago, colocándose a su lado. Le entregó un pequeño bastón metálico que se activó con una chispa y se transformó en una lanza brillante. Si vas a luchar, hazlo con algo que atraviese piel y orgullo. Elías no respondió. Solo asintió. El primer disparo vino sin aviso. Lucía lo bloqueó con su brazo, la energía rebotó contra sus marcas tribales que brillaron intensamente. Los enemigos se lanzaron sobre ellos. Elías derribó al primero con un golpe directo al casco, sin pensar, solo sintiendo el instinto encendido. El segundo lo arrastró por la arena, intentando asfixiarlo. Lucía atravesó al atacante sin pestañear, gritando su nombre. Pero eran muchos. Una descarga eléctrica lo alcanzó por la espalda. Cayó de rodillas. Antes de perder el sentido, vio cómo Lucía era rodeada, arrastrada, cómo luchaba hasta sangrar, hasta romperse. Lo último que escuchó fue su voz, gritándole su nombre con furia, antes de que un puño lo hundiera en la oscuridad. Horas después, despertó en el mismo cráter donde la había encontrado. Solo. Su taller ardía a lo lejos. La nave estaba en ruinas. Lucía, desaparecida. Y en su antebrazo, una marca grabada con fuego. Un símbolo que no reconocía, pero que ardía como si fuera parte de su piel desde siempre. Ya no era solo un mecánico del desierto. Era el portador de un pacto de sangre. Y estaba dispuesto a cruzar toda la galaxia para recuperarla. Elías despertó con la boca llena de arena y la cabeza a punto de estallar. El cielo de Tórax 9 seguía tan gris como siempre, pero ahora era distinto. Más vacío. Más hostil. Intentó ponerse de pie, pero el dolor lo obligó a apoyar ambas manos en el suelo. Sangraba por la espalda. Su ropa estaba hecha jirones. Y en su brazo, la marca ardía como si estuviera viva. Lucía había desaparecido. Se tambaleó hasta su taller, o lo que quedaba de él. Las paredes habían sido reducidas a cenizas, las herramientas esparcidas por todas partes. El generador central colapsado. Todo lo que había construido, todo lo que lo mantenía cuerdo, ya no existía. Y sin embargo, no sintió tristeza. Solo rabia. Buscó entre los restos hasta encontrar una tableta rota. Logró encenderla apenas con unos cables improvisados. Revisó las grabaciones. Las cámaras externas captaron todo. Las naves descendiendo. Lucía resistiendo. Su grito cuando lo golpearon. El momento exacto en que fue encadenada y arrastrada al interior de la nave principal. La transmisión se cortaba en una única coordenada, ígnea. El nombre le sonaba a algo prohibido, lejano, condenado. Una prisión imperial. Un lugar del que nadie regresaba. Un coliseo. No lo pensó más. Cargó lo poco que le quedaba. Encontró una vieja mochila con partes de energía,
una pistola de iones medio oxidada y la esfera de comunicación que Lucía había dejado accidentalmente en su mesa días antes. La esfera se activó sola al contacto con su sangre. Mostró una imagen tridimensional. Era ella. Su rostro lleno de cortes y polvo. Grabado automático. Si ves esto, estoy muerta o lo estaré pronto. No me busques. Ellos no te dejarán llegar a mí. Me enviarán a Ignia y si peleo allí, será por mi libertad. Pero sé que nunca la tendré. A menos que... La grabación se cortó. Elías la apretó con tanta fuerza que la esfera crujió. No lloró. No gritó. Solo se levantó, caminó hasta lo que quedaba de la nave que él mismo había reparado y comenzó a reconstruirla una vez más. Esta vez, no para salvarla, sino para ir a la guerra. Pasaron 3 días sin dormir. Soldó con las manos quemadas. Inyectó baterías quemadas con energía robada de tormentas. Activó viejos motores que ni él creía que volverían a funcionar. Cuando por fin se subió al asiento de piloto, la nave rugió como un animal despierto. No estaba perfecta, pero era suficiente. Marcó la coordenada de Ignia. El salto hiperespacial lo destrozó por dentro. Tosió sangre. Vómito. Mareos. No importaba. Cada segundo lo acercaba a ella. Ignia apareció ante él como una esfera negra suspendida en una red de luces rojas. Una prisión planeta flotando sobre una estrella moribunda. La señal de aterrizaje estaba cerrada. Lo iban a derribar si no aterrizaba en zona controlada. No aterrizó. Se estrelló. La nave reventó contra el suelo como un cometa en llamas. Los sistemas explotaron. El fuselaje se desgarró. Elías salió arrastrándose, envuelto en humo y fuego. Disparos comenzaron a sonar de inmediato. Soldados imperiales aparecieron por todas partes. Él levantó la pistola. Disparó sin pensar. Corrió. Sangró. Cayó. Se levantó otra vez. Un grupo de rebeldes ocultos en las ruinas lo observó con atención. No eran amigos. Solo espectros del pasado, hombres y mujeres rotos como él, sin nada que perder. Pero uno de ellos lo reconoció. El de la marca. El del vínculo. El que fue reclamado por Lucía de Kaaraa. Lo ayudaron. Lo ocultaron. Lo curaron. Y por primera vez, alguien le dijo lo que tanto temía. Lucía está viva. Pero no por mucho tiempo. Está en la arena. Y peleará esta noche. Elías apretó los dientes. Entonces esta noche, el infierno arderá con ella, o conmigo. El Coliseo de Ignia se alzaba como una cicatriz abierta en medio de un paisaje arrasado. Gigantesco, hundido parcialmente en la roca fundida del planeta, rugía con el clamor de miles de voces que pedían sangre. Cada noche, en esa arena sagrada para el Imperio, se celebraban combates entre condenados, monstruos, traidores y campeones olvidados. Un espectáculo para alimentar la sed de dominio y castigo. Esa noche, el nombre que se repetía en los corredores, en las celdas y entre los espectadores, era uno solo: Lucía de Kaaraa. Elías se deslizó entre túneles y pasadizos con el rostro cubierto de polvo, el cuerpo vendado a medias y el corazón golpeando con fuerza violenta. Los rebeldes lo habían conducido por rutas subterráneas, pasajes que los soldados del Imperio ya no vigilaban. Nadie se atrevía a caminar por allí. Olía a muerte. Y a desesperación. En cada esquina veía el reflejo de sí mismo, esclavos sin futuro, guerreros rotos, asesinos con mirada vacía. Pero ninguno llevaba una marca en el brazo como la suya. Ninguno había sido reclamado por una princesa renegada. Ninguno estaba allí por amor. La arena vibró. El combate anterior terminó con un rugido seco, un grito que se apagó entre aplausos histéricos. La voz del anunciador resonó en el interior de la estructura metálica. En la siguiente ronda, la rebelde, la exiliada, la que mordió la mano del trono. Lucía de Kaaraa. Elías corrió. Sintió como el miedo intentaba atraparlo por la garganta, pero lo empujó hacia abajo, como tantas veces antes. Llegó a las rejas del nivel inferior justo cuando la pasaban entre 4 soldados, encadenada, pero altiva. Su rostro estaba cubierto de cicatrices frescas.
sus ojos, más intensos que nunca. Lucía lo vio. Fue un segundo, un parpadeo. Pero en su mirada no hubo sorpresa. Hubo rabia. Hubo miedo. Hubo dolor. Y luego, esperanza. Elías gritó su nombre, pero los rugidos de la multitud se tragaron el sonido. Ella solo alcanzó a mover los labios. «Corre». No lo hizo. Esperó. Buscó el acceso. Una compuerta lateral se abrió entre dos explosiones lejanas. Los rebeldes habían empezado su parte del plan. El caos era inevitable. Elías entró. El interior del Coliseo era una caverna ciclópea, con muros cubiertos de fuego y estatuas de hierro. El aire estaba cargado de sudor, polvo y muerte. Desde las gradas, las especies dominantes del imperio observaban desde tronos flotantes, mientras los miserables de abajo gritaban sedientos por violencia. Lucía fue lanzada al centro de la arena. Frente a ella, liberaron a 3 bestias de combate, criaturas cibernéticas, mitad músculo, mitad acero, entrenadas para matar sin pensar. Su lanza fue arrojada a metros de ella. Tendría que correr por ella, esquivar, sobrevivir. No tenían intención de dejarla ganar. Solo querían que muriera espectacularmente. Y entonces, sin que nadie lo esperara, otra figura cayó desde el cielo. Elías. Se había lanzado desde una compuerta superior, usando una vieja mochila de propulsión. Cayó mal, rodando sobre el suelo arenoso, con la respiración cortada y el cuerpo gritando de dolor. Pero se levantó, con la lanza de Lucía en la mano. La multitud enmudeció. Lucía lo miró sin creerlo. Él caminó hacia ella, jadeando, sangrando, pero de pie. «No pensaste que me ibas a dejar fuera de esta fiesta, ¿verdad?». Ella parpadeó, conteniendo las lágrimas. No era momento para llorar. Detrás de ellos, las 3 bestias rugieron al unísono. Lucía tomó la lanza de sus manos. Elías agarró una barra oxidada del suelo. No era un arma. Pero tampoco lo era él. Y aún así, estaba allí. Lucharon juntos. Como si hubieran nacido para hacerlo. Las bestias atacaron con una sincronía letal. Una se lanzó directo hacia Elías, otra rodeó a Lucía, y la tercera se preparó para embestir a ambos desde el flanco. Elías esquivó el primer golpe por pura suerte. Su barra metálica se hundió en uno de los costados de la criatura, pero apenas la hizo tambalear. Lucía giró en el aire, utilizando la lanza como una extensión de su cuerpo, cortando circuitos y tendones mecánicos con precisión devastadora. La segunda bestia cayó con un chillido metálico. La tercera embistió a Elías de lado, lanzándolo varios metros. Sintió como algo crujía en su costado. No podía respirar. Pero se arrastró de nuevo, sin dudar. Lucía estaba rodeada. Elías gritó, corrió, saltó sobre la criatura más cercana con una furia que no le conocía. No era fuerza, era algo más. Algo que Lucía reconoció en su mirada. Amor salvaje. Amor dispuesto a arder. La arena se tiñó de azul y rojo. Gritos. Chispas. Sangre. Cuando todo terminó, el Coliseo estaba en silencio. Lucía cayó de rodillas. Elías la sostuvo antes de que tocara el suelo. Ella lo miró con los ojos empañados por lágrimas y fuego. «Viniste por mí». «Siempre», respondió él, con voz quebrada. La multitud estalló. No en vítores, sino en alarma. Habían sobrevivido. Y ahora debían pagar por ello. Pero ni Elías ni Lucía pensaban rendirse. El rugido de la multitud se volvió un caos incontrolable. Algunos gritaban por la ejecución inmediata. Otros, confundidos por lo que acababan de ver, miraban en silencio. Nadie había presenciado jamás que una prisionera sobreviviera en combate, y mucho menos que un humano la salvara luchando a su lado como si fueran uno solo. Elías sostenía a Lucía, aún de rodillas, mientras ella intentaba ponerse de pie. Ambos sangraban, jadeaban, pero estaban vivos. Y no se iban a rendir. Las puertas de la arena se abrieron de golpe. Tropas del Imperio entraban corriendo con armas cargadas, órdenes gritadas y ojos inyectados en odio. No había lugar para pactos. Solo castigo. Lucía se incorporó con dificultad.
Elías la sostuvo por la cintura. Su cuerpo temblaba, pero en su rostro se encendía una furia distinta, tranquila, casi luminosa. Debajo de la arena, algo vibró. Un sonido profundo, como si una bestia gigantesca despertara. Los rebeldes habían activado el núcleo. Un artefacto ancestral enterrado en ígnea, construido mucho antes que el Imperio, y ahora usado como el último recurso. Lucía lo había mencionado en la noche en que lo besó por primera vez. Si todo se derrumba, corre. Pero si todo tiembla, vuela. Las paredes del Coliseo comenzaron a agrietarse. El piso tembló bajo sus pies. Fragmentos de piedra se derrumbaron desde las alturas. Elías entendió en ese momento lo que ella había preparado desde mucho antes. Todo estaba conectado. Su rescate. El combate. Su llegada. No era solo una huida. Era una liberación. Tomaron carrera, juntos, hacia el portón oriental. Las tropas intentaron cerrarlo, pero una explosión los arrasó desde atrás. Una nave rebelde descendió como un rayo ardiente, con las compuertas abiertas. Desde el interior, un rostro conocido les gritaba. «Ahora, Lucía. Ahora». Subieron entre fuego y metralla. Elías cubrió a Lucía con su cuerpo mientras los proyectiles rozaban la nave. Una segunda explosión sacudió el Coliseo, y una parte de la estructura se vino abajo. Cuando por fin las compuertas se cerraron y la nave se elevó dejando atrás ígnea convertida en ruinas, Lucía cayó sobre Elías, agotada. Pero sonreía. «Lo lograste», susurró él. «Lo logramos», corrigió ella, acariciándole el rostro manchado de sangre y sudor. Horas más tarde, cuando ya estaban lejos de la órbita del planeta, en una zona segura controlada por antiguos aliados de Lucía, se encerraron en una pequeña cabina de descanso. El ambiente era cálido. El silencio, por fin, no era amenaza, sino alivio. Lucía se quitó la armadura rota. Las cicatrices de su cuerpo eran muchas, pero no opacaban su belleza salvaje. Elías la miró en silencio. Ya no era una alienígena para él. Ni una prisionera. Era su universo. Ella se acercó sin decir nada y se sentó sobre él. Lo abrazó, sin fuerza, pero con alma. «Eres mi hogar ahora», dijo. Elías la besó con una ternura que ninguno había conocido. Fue lento, sin urgencia, sin dolor. Solo necesidad de estar, de fundirse, de permanecer. Horas después, mientras ella dormía sobre su pecho, Elías sostenía entre sus manos el medallón imperial que Lucía llevaba colgado al cuello. Se lo había quitado con delicadeza, y en su reverso encontró una inscripción. «Quien lleve esto, gobierna mi corazón». Lucía despertó al sentir sus dedos sobre su piel. «¿Sabes lo que significa?», preguntó ella en voz baja. «Creo que sí», respondió él. «Entonces acéptalo. Porque ya no eres un mecánico del desierto. Eres mi guardián, mi aliado, y el único por quien cruzaría galaxias enteras». Se miraron en silencio. Luego se abrazaron de nuevo, no como dos fugitivos, sino como algo más. Como dos almas que por fin habían encontrado su reflejo. En la sala de mando, la nave se alejaba en rumbo desconocido. No tenían destino fijo. No tenían un plan. Pero tenían el uno al otro. Y para ellos, eso ya era todo.